Entonces, bueno, a veces cuando estamos, podemos decir, sintonizados con esa información, por más que no estemos constelando, nos viene esto que nosotros sentimos como una intuición, esa sensación que nos guía a qué tenemos que hacer y qué no hacer en nuestra vida. Es la información que se transmite a través de este espacio-tiempo continuo. Nosotros en realidad, digamos, la dificultad que tenemos es esta de que, claro, como estamos tan inmersos en el tiempo cronológico, que nos guiamos bueno, por un calendario, por un reloj, o sea, tenemos todo esto, es como que, bueno, si no lo tuviéramos nos sentiríamos perdidos, pero en realidad todo está sucediendo continuamente, en un continuum. Es como una simultaneidad. Los hechos, los acontecimientos no están como en una liñita de tiempo. Para nuestro inconsciente, para el campo, está todo sucediendo continuamente. Por eso a veces nos cuesta determinar si sucedió hace tanto o hace ahora o hace no sé cuánto, al nivel inconsciente, ¿no? Y todo eso nos está influenciando continuamente por mucho que nosotros a nivel de la mente concreta ni nos enteremos. Y a la vez tienen una organización entre ellos, estos campos morfogenéticos. A nivel biológico, claro, es fácil verlos, porque también los podemos ver en la naturaleza, no sé, en las plantas que tienen un patrón que siguen, que bueno, las margaritas son todas margaritas, los cactus son cactus, siguen un patrón, y así nosotros también seguimos un patrón genético en el cual, bueno, nos parecemos biológicamente a nuestros padres, o bueno, a nuestros abuelos, bueno, ya venimos transmitiendo esto de los ojos, el color de ojos, las enfermedades, bueno, la altura, el color de pelo, el tipo de cabello, todo esto lo traemos a nivel genético. A nivel psicológico, también lo vamos adquiriendo, no solo por esa información invisible, sino también por medio de la observación e imitación de aquellos con los cuales nosotros, bueno, nos criamos, nos educamos. Nosotros hoy en día, a través de, bueno, la genética, todo el avance de la ciencia, ya tenemos hasta información de cómo, ya estando en el vientre materno, nosotros vamos recibiendo la información que nuestra madre, podemos decir hasta lo que siente nuestra madre antes de nacer. Ya venimos con una carga emocional, nacemos con muchas informaciones que recibimos cuando éramos apenas un embrión, un feto y bueno, después llegamos a ser un niño recién nacido. Bueno, sumémosle a eso toda la información invisible, sumémosle la información visible, que claro, que se va transmitiendo, como les decía, con esto de la imitación, y gracias a que todos poseemos esto, que también la ciencia descubrió, que se llaman las neuronas espejo, que las tenemos aquí, ¿no? En esta zona de la frente, dicen que están, en donde nosotros desde con esas neuronas establecemos esto que se llama empatía. Podemos empatizar con el otro a nivel, digamos, humano, ¿no? En las interacciones. Es un fenómeno bastante misterioso, pero bueno, se ha comprobado que es a través de esas neuronas que nosotros nos comunicamos unos con otros y aprendemos mediante la imitación diferentes cosas. Eh, entonces, la ciencia, como les decía, que aportó mucha luz acerca de las neuronas espejo, y no solo esto de la imitación y el aprendizaje, sino también a la inteligencia y al fenómeno este de la percepción. Cuando nosotros hablamos de percibir, a veces nos quedamos solamente con que percibir es algo que hacemos con los ojos, o bueno, con los sentidos, el oído, el tacto, el olfato, el gusto. No, también pudimos comprobarlo, bueno, gracias a las constelaciones, que justamente estos representantes, por eso nosotros le decimos a alguien, bueno, a ver, elegí un representante y el representante se coloca en un espacio y automáticamente
percibe esto que emocionalmente está sintiendo ese otro, al que está representando. Y se empieza a mover y a actuar tal cual ese otro. Obviamente que esto es debido a la información que se genera en el campo. La información ya está, pero es como que al constelar es como que se activara. ¿Mm? Bueno, esta información obviamente que nosotros la compartimos con todo el campo. Por eso hablamos de resonancia. Cuando nosotros nos juntamos en un grupo, por ejemplo, como estamos ahora, empieza a activarse una resonancia. Por eso es que podemos hacer estas cosas que hacemos. Estas neuronas de espejo reflejan esta información, parece ser que a los centros visuales del cerebro y la comunican instantánea e inmediatamente a los centros motores de los representantes. Por eso vemos que el representante empieza a mover las manos, no sé, quiere girar el cuerpo, se le mueve la cabeza. Es como que se activa así. Entonces la constelación es como que materializa, podríamos decir, manifiesta tanto el pasado como el presente de ese cliente a nivel sistémico, no solo lo que le pasa al cliente en sí. Todo esto se tomó de este famoso Rupert Sheldrake, que justamente pudo comprobar que en sus investigaciones que él hacía con muchos campos, ¿no? En las plantas, en los animales y todo esto, pudo ver estos campos ante sus propios ojos cuando vio por primera vez una constelación. Entonces las neuronas espejo son fundamentales. Bueno, a mí me enseñaron que hay personas que no tienen tan desarrollado esta zona y es como que les cuesta percibir. Yo imagino que debe ser porque, bueno, son estos que en constelaciones le llamamos traumas, que habrán quedado traumados con alguna emoción fuerte que han vivido, y entonces todo esto de la empatía y el poder sintonizar con el otro les dificulta más. Tenerlas las tenemos todos, pero hay quienes las tienen más, bueno, más activadas. Entonces, gracias a ellas y a estos lóbulos frontales, ¿no? Que captan, es como si fuera la antenita, ¿no? Que transmite, es que los representantes se mueven y manifiestan lo que está sucediendo en ese sistema. Y bueno, y así después nosotros percibimos los consteladores y podemos comprender la dinámica y darnos cuenta qué es lo que sucede. Las investigaciones más recientes demostraron que este mecanismo en las neuronas espejo está activo también en la forma individual cuando nosotros empatizamos con otros. ¿Mm? Esa capacidad de poder sentir la sensación, el sentimiento, la emoción, la misma que la otra persona. ¿Qué es lo que nosotros en realidad hacemos cuando constelamos de forma individual con los vincores? Pero es una empatía, como Hellinger le llamó, cuando estamos en situación de constelación, sistémica. No es solo que empatizamos con el cliente, sino que vamos más allá, ¿no? Tomamos a todo el sistema. Mediante los gestos, por eso yo les digo lo importante que es en las individuales estar atentos a lo que el cliente nos va mostrando en su cuerpo. ¿Mm? Hoy, por ejemplo, las chicas que están en el grupo, ¿no? Gisela y quien está, Mónica, que estaban a la tarde, pudieron comprobar fielmente esto cuando una compañera, bueno, no abría los ojos, estaba continuamente, ¿no es cierto?, así. Y bueno, y esta atención que nosotros le ponemos a, a esta mirada, ¿no? Que el cliente no puede salir de sus sentimientos secundarios y está encerrada en sus emociones y todo esto, si nosotros estamos atentos, podemos conectar y le vamos a hacer la petición, ¿no? Bueno, que abra los ojos y el cliente no se va a enojar ni nada, sino que va a acceder a esto, porque estamos sintonizados. Y necesitamos que conecte. ¿M?
con ese campo. Y nosotros, al mirar sistémicamente el cliente, lo podemos detectar. Por eso nosotros activamos todo en una constelación. El constelador tiene que estar totalmente abierto, totalmente ahí atento, observando, percibiendo. Parece muy difícil al principio, pero es que después se hace, bueno, es ponernos en el campo y ya está. No, no tenemos que hacer nada del otro mundo. Sí salir de nuestra cabeza, ¿no? Que es a veces lo que más cuesta. Por eso es tan importante esto de las posiciones, de hacia dónde mira cada uno, de las distancias. Todo eso está mostrando justamente la dinámica familiar. Y así nosotros vamos a sintonizar e intuir el movimiento que conviene para ese sistema. Esto vieron que hoy en día la física moderna, ¿no? Que hoy en día se conoce como física cuántica, habla justamente de este no tiempo. A nosotros cuando nos dicen no tiempo, capaz que nos asusta un poco. Esto de cómo que está todo en un continuo. Es que en realidad es un continuo. A veces, bueno, debido a nuestra identificación con nuestra historia, cuesta un poco comprenderlo, pero en realidad es que nosotros seguimos siendo siempre el mismo. Lo que pasa que, claro, nuestro cuerpo físico va creciendo, va cambiando, vamos envejeciendo, la materia se va deteriorando, pero es como que ese o esa, bueno, para hablar de género, está ahí, es que siempre es la misma. Y a veces vieron que hay sucesos de nuestra vida que nos cuesta recordar y otros que no, que los recordamos fácilmente. Esto da una idea de que es un continuum. Lo que pasa que nosotros, como vivimos esta muerte física, y bueno, lo vivimos como algo muy real, es como que nos cuesta comprender que en realidad estamos todos metidos, como decía Hellinger, dentro de ese alma, y que los vivos y los muertos estamos todos juntos. Parece algo muy loco, pero en realidad lo hemos podido comprobar. Este famoso Carl Jung también habló mucho de esto, de cómo el inconsciente colectivo nos influencia, cuando habló de los arquetipos, cómo nosotros no solo estamos influenciados por bueno, los más cercanos a nosotros y las imitaciones que hacemos de ellos, sino también por esos arquetipos que están dentro del inconsciente colectivo, a los cuales nosotros también imitamos. ¿Mm? Eh, entonces, a ver, esperen que lo voy a entrar por acá. La realidad de la información y el pensamiento también nos permite concebir la realidad de la conciencia y el espíritu sin el sustrato de la materia, sin el cerebro y el cuerpo. Por eso es tan importante para nosotros el sentir. Es que en realidad, si nosotros pudiéramos vivir nuestra vida desde el sentir, es que seríamos mucho más felices. Lo que nos estanca y nos hace sentirnos así como nos sentimos es esta identificación que tenemos con esta parte de la mente, que es, bueno, la mente concreta, le podemos llamar. Entonces, es como que eso es como una fuerza, ¿no? Que nos lleva siempre a pensar, eh, nos obstaculiza a bajar acá, al sentir. Pero es que en realidad nosotros somos, bueno, esa energía o espíritu, llámenle. Por eso Hellinger decía que lo que sana es el amor del espíritu. Porque si yo quisiera que se produzca algún movimiento desde mi cabeza, o sea, por ejemplo, me dijeran, bueno, a ver, mira, Silvina, en realidad lo que vos tenés que hacer es tener que ir a tomar a tu mamá y tenés que hacer así y no sé qué, y esto va a provocar que no sé qué y no sé qué. Bien, tendríamos la teoría, yo lo comprendería a un nivel intelectual y diría, ah, mira qué bien lo que dije, porque esto lo dijo Hellinger y no sé qué, y bien, e intentaría hacerlo desde aquí y me daría cuenta que no da resultado. ¿Por qué? Porque acá hay muchas creencias, hay muchas resistencias,
hay mucho juicio. Entonces, yo comenzaría a evaluar, a ver, conviene, vamos a analizar esto. Y no podríamos conectar realmente con el sentir. Por eso la importancia de que soltemos esa parte. Es conveniente. Sé que cuesta, pero es que en ese momento es que la mente tiene que desaparecer. Bueno, por lo menos dejarla a un lado por un rato. E ir con ese movimiento. Por eso Helling le llamaba movimientos. Lo que se mueve es el alma. El alma tiene esa capacidad. El alma sí se mueve. El alma es sabia, por eso también le llaman campo conocedor o el campo sabio, porque ahí sí se ve la solución. Desde acá no vemos ninguna solución. De acá lo único que podemos hacer es pensar, 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 tratar de resolver y no llegamos a nada. Hellinger habló mucho de esta conciencia y bueno, y hablaba de que justamente es lo que permite este equilibrio sistémico. Es lo que, a ver, a nivel este, colectivo, ¿sí? Nos lleva a que cada vez que se produce un desequilibrio es que tiene que haber un equilibrio, a compensar, para mm, seguir permaneciendo, podríamos decir. ¿Mm? Por eso esta sensación de pertenencia es tan potente, y este miedo a ser rechazado es tan potente, que ahí es donde se produce lo que Hellinger le llamó esto de la conciencia buena, que con tal de no sentir que no pertenezco, lo sigo haciendo igual que ellos. Y a la vez, como tengo esta otra conciencia, que parece ser que es personal, donde yo distingo lo bueno de lo malo, parece que quisiera ir hacia un lado y siempre termino haciéndolo igual, como esos movimientos. Y esta conciencia vela por el equilibrio, por estas famosas, bueno, órdenes que le llamó Hellinger, orden del amor, ¿no? Las leyes famosas de la jerarquía, pertenencia, equilibrio. Siempre está velando por eso. Se ha mostrado que la buena conciencia, esta la que me lleva a seguir ahí en el rollo, no significa más que aún puedo formar parte. Y la mala conciencia es tengo miedo de que ya no pueda formar parte. Por eso, por buena conciencia, siempre seguimos en lo mismo. Seguimos como después le llamamos patrones repetitivos y lo seguimos haciendo igual. Porque en el fondo hay un miedo a, a la mala conciencia, porque me hace sentir que estoy traicionando a los míos y que me van a expulsar. En realidad eso es ilusorio, no es real. Por eso, mediante estos gestos de la honra, agradecimiento y este dejar partir o soltar, es que nosotros podemos sentir. Por eso es asentir, que yo sigo perteneciendo y digo sí a la vida. Entonces fluyo. Jamás voy a dejar de pertenecer. Pero esa seguridad, eso lo tenemos que sentir. Por eso en una constelación podemos llegar a ese movimiento, porque estamos actuando desde el alma y el alma no se va a oponer. La que se opone es esta mente. Eh, el orden acertado, dice Hellinger, ¿no? Cuando encuentro un orden, el orden acertado, este hecho tiene un efecto sanador o liberador en un sistema. El orden acertado, dice él. Es cierto, cuando estamos en orden es que nos sentimos liberados. Él dice que el orden es algo que ya está predeterminado, así como sucede en un árbol. El árbol se desarrolla siguiendo un orden. Va a crecer, no sé, la raíz, después el tallito, las ramitas, bueno, todo se va siguiendo un patrón. Para el árbol está determinado. No puede salirse de ese orden el árbol, porque ya no sería árbol.
ya seríamos otra cosa. De la misma manera, nosotros también nos desarrollamos siguiendo un orden determinado. Y ese orden ya nos viene dado de antemano, inclusive ya antes de nacer. Fíjense que hay un patrón que sigue el desarrollo de la vida humana. Espermatozoide, el óvulo, que la célula, el huevo cigota, que la mórula, que después se divide, que se va formando el embrión, que lo que va primero, lo que va segundo, y sigue un orden. Dice Hellinger, hay quienes se oponen a este orden, quisieran que fuera distinto, y entonces quieren construir un orden de acuerdo a sus propios deseos, sin tener en cuenta cuál sería el orden predeterminado. Por eso, bueno, yo esto lo asocio mucho con lo que dice Byron Katie, cuando ella dice que nosotros sufrimos porque discutimos con la realidad. En realidad es así. Es como que me opongo. Obviamente que esto a nivel psíquico viene porque la conciencia que somos, que es lo que somos, está aprisionada por este inconsciente y solamente una parte de nuestro consciente es el que ve la vida. Entonces yo estoy viendo la vida desde la parte consciente y entonces eso me genera un sentimiento de oposición interno, porque claro, lo que yo veo ahí en la pantalla, ahí afuera, no condice con lo que yo realmente siento, lo que yo quiero. Desde acá hay muchos deseos, ¿sí? Muchas insatisfacciones, muchas cosas que me hacen sentir que no sé, de todo, que soy erróneo, que no tengo suerte, que no sé qué. Cuando nosotros hacemos estos movimientos y podemos, por eso usamos mucho el ver, y es que veo todo eso, lo veo, es que lo integro. En realidad lo que estamos haciendo es esto, integrar. Por eso decimos sí. Ese sí es un como decir sí. Dejo de discutir con la realidad. Ya está. Ya lo vi. Por eso nos olvidamos del orden. Es que el orden ya existe, ya está predeterminado. ¿Vieron cuando nosotros hacíamos lo de las figuritas humanas esa de la familia interna? Que la autora decía, la autora de ese método decía, que nosotros ya nacemos con una estructura predeterminada de familia, de padres, que somos el hijo, eso ya está instalado. No es que, bueno, cuando nacemos lo corroboramos, pero es que ya lo traemos. Entonces, cuando yo voy en contra del orden, es que se produce o me siento en caos. Hay un proceso, dice Hellinger, de encontrar estos órdenes dentro de los campos, ¿no? Estos campos mórficos. Primero me retiro sobre mí mismo, abriendo al mismo tiempo mi mirada para aquello que tengo delante de mí, sin intención y sin miedo a las consecuencias. Él le llamaba retirarse a esto de irse al centro vacío. O sea, yo le llamo salir de la cabeza, que me parece más fácil. Ahí estoy centrada y estoy atenta. Y entonces me encuentro en contacto con eso que Hellinger le llamó algo más grande, que ni siquiera se puede definir. Por eso le llamó gran alma o lo misterioso, donde viene la fuerza, donde nace la fuerza. Por eso este movimiento en donde nosotros sentimos a los grandes atrás nuestro y nosotros nos posicionamos en nuestro lugar, es que nos conecta con la fuerza. Estoy en mi lugar, me centro. Y estando en contacto con eso, es que me doy cuenta, por eso nosotros observamos, otra cosa que también observamos es, ¿este movimiento lleva a mi consultante hacia la fuerza o lo está debilitando? Por eso no hay cuestión de que yo pueda constelar desde la cabeza, es que es imposible, me voy a equivocar.
porque voy a querer seguir los deseos de mi personaje. El orden se muestra en lo que une y que permite avanzar o evolucionar o desarrollarse. Por eso es un movimiento, un movimiento. Es que cuando siento que me reconcilié o que nos reconciliamos, es que viene el movimiento, el amor del espíritu, le llamaba Hellinger, el movimiento del espíritu. En una familia en la que todos se sienten mal, ¿m? Ya intuimos que hay desorden. Pero Hellinger dice, buscamos el orden sanador, ese orden que lidera. Y una vez que se encuentra ese orden, es un orden que reconcilia o que une. Y así permite actuar. Obviamente que cada integrante del sistema va a actuar de una manera diferente, hacia donde se ha movido. Pero cada uno desde su lugar actúa. Al encontrarse órdenes que llevan a la enfermedad y órdenes que sanan, por eso también usaba mucho este término, ¿no? ¿Cómo es? Que decía que la enfermedad tenía que ver con el amor ciego y que la sanación era el amor que ve. Eh, el cliente y el sistema, y el constelador también, empiezan a poder trabajar, porque es que estamos viendo, estamos percibiendo el desorden, ese amor que enfermo. No lo juzgamos, que esa es otra cosa que tenemos que aprender a hacer. No ponemos juicio. Y así, nosotros lo que tenemos a nivel teórico, que aprendimos de las constelaciones, podemos aplicarlo ahí. ¿Ves que no usamos también una parte intelectual? Obviamente que hay una parte que me está mostrando y yo aplico lo que aprendí. Por eso es importante estudiarlo, ¿no? Pero necesito la otra parte, esa capacidad para reconocer el desorden, mirar ese desorden, con mucha atención, porque si no se nos escapa. Por eso vuelvo otra vez, parece medio reiterativo, pero por eso es necesario que yo pueda hacer ese movimiento de retirada, ese centro vacío. Esto es lo que nosotros observábamos en Hellinger cuando quedaba en silencio por largo tiempo. Y vos decías, ¿y ahora? O dejabas, y entonces la constelación era larga, y vos tenías que esperar hasta que venga el próximo movimiento. Bueno, porque así se mueve el alma. Y nosotros ahí nos retiramos y esperamos.